decíamos que puesto que encontramos como un supuesto común, no perteneciente ni específicamente a la esfera conocimiento, ni específicamente a la esfera decisión, y sin embargo, digamos, condicionante de ambas, desligado por supuesto en ambas, necesario para que haya tanto la una como la otra, puesto que encontrábamos ese supuesto común de la conceptualidad, o sea, lo que llamamos la conceptualidad o la regularidad, el que siempre para cualquier contenido haya concepto, para cualquier contenido haya la regla según la cual se constituye, ¿no? Lo que encontrábamos digamos, ese supuesto común era coherente en preguntarse, o es coherente preguntarse, pues lo llamamos el supuesto común, es coherente preguntarse, del mismo modo que el que haya en general conocimiento, pues nos lo encontrábamos fácticamente o fenomenológicamente en el comienzo del análisis del conocimiento, y el que haya en general decisión, o sea, el que haya un factor no reductible a conocimiento, nos lo encontrábamos también en el comienzo fácticamente, en el comienzo del análisis de la decisión, pues es correcto preguntarse el elemento común, si en alguna parte nos lo encontramos, digamos, fácticamente en estado puro. En estado puro, es decir, sin ser específicamente en el conocimiento, específicamente en la decisión, ¿no? Es correcto plantearse esta pregunta, puesto que en efecto hasta el momento todas las necesariedades que hemos encontrado siguiendo a Kant, es decir, todo eso, todas esas cosas que tenían que darse, todas esas cosas que tenían que darse, todo eso, bueno, pues siempre ya hay un conocimiento, siempre ya hay una decisión, efectivamente. Nunca las hemos deducido de nada, sino que simplemente esos estatutos necesarios a priori los hemos encontrado, por así decir, documentados, como decía antes, fácticamente, es decir, nos encontramos porque en efecto tenemos siempre ya la definición de lo que vale y no que lo vale, tenemos siempre ya una conducta u otra conducta, es decir, actuamos así o así, ¿no? Nos encontramos con eso, y es analizando eso con lo que nos encontramos como llegamos a establecer una constitución a priori y por tanto válida de antemano para todos los contenidos. Entonces, si también es una exigencia a priori, esto de la conceptualidad o de la regularidad, también es una exigencia a priori, esto de la conceptualidad o de la regularidad, incluso sin especial aplicación al ámbito cognitivo ni especial aplicación al ámbito práctico, es lo que nos pidamos lo mismo, ¿no? Que nos pidamos lo mismo, que nos pidamos algo así como una facticidad de esa constatación de conceptualidad o de regularidad, o sea, si en alguna parte, en algún factum también, en algo dado, nos encontramos en estado puro, ¿no? Es verdad que aquí no partimos del facto, como hemos partido al analizar el conocimiento y al analizar la conducta. No partimos del facto, sino que lo buscamos. Una vez que tenemos eso de que hemos encontrado que hay ese elemento común, parece que vamos a la busca, en busca del factum que lo documente, ¿no? El factum que lo documente. Bueno, pues aquí encontramos ese elemento común, ¿no? Aquí encontramos la conceptualidad, o la exigencia de conceptualidad, o la exigencia de regularidad, el a priori de la conceptualidad, o el a priori de la regularidad en estado puro, ¿no? Hemos llegado primero a que tiene que haber eso, y ahora vamos a ver si en alguna parte efectivamente lo tenemos, ¿no? Si en alguna parte efectivamente eso se documenta, comparece. Bueno, entonces, por de pronto la respuesta kantiana a esto pasa por la siguiente consideración, a primera vista paradójica. A primera vista paradójica, pero válida.
justamente cuando no se documenta el que tenga que haber concepto, cuando no queda documentado que tenga que haber siempre concepto, justamente cuando no queda documentado que tenga que haber siempre concepto, es cuando hay, en efecto, un determinado concepto. Es cuando, en efecto, lo que vemos es o un barco, o una nube, o un gato, o un grifo. Justamente cuando no queda documentado que tenga que haber concepto, es cuando en efecto lo hay, es decir, cuando en efecto hay un determinado concepto, cuando en efecto hay un determinado concepto, es decir, la necesariedad general, el carácter necesario general de que siempre haya concepto, de que siempre haya regla, no está documentado en que en efecto esto que estoy viendo ahora es un barco, y esto que estoy viendo ahora es una nube, y esto que estoy viendo ahora es un círculo, y esto que estoy viendo ahora es un caballo. Ahí no queda documentado en que siempre tenga que haber algún concepto, porque eso de que sean caballo o sean nube, o eso de que haya este o aquel o el otro concepto, como de sobra sabemos, es siempre contingente. Es siempre contingente. Hay ese concepto que hay, podría igualmente no haberlo, ¿no? Ese concepto que hay, podría igualmente no haberlo. Por lo tanto, no se documenta el siempre tiene que haber concepto, no se documenta el siempre tiene que haber concepto, no se documenta la exigencia general de conceptualidad o de regularidad por el hecho de que sí haya alguno, puesto que el alguno que hay, como hemos visto insistentemente, siempre es contingente, siempre es contingente, es decir, cualquier concepto determinado, cualquier regla determinada es una regla que se cumple, pero también podría no cumplirse, ¿no? Fijaros que estamos viendo hasta la saciedad que en Kant los contenidos siempre son contingentes, ¿no? ¿De acuerdo? En Kant los contenidos siempre son contingentes. Es decir, el que hay siempre es contingente, siempre hay algo que también podría no haber. Lo único que es necesario es, digamos, el en qué consiste el haber, ¿no? ¿De acuerdo? Es el en qué consiste la validez misma, ¿no? ¿Está claro? Eso es lo que es necesario. Lo venimos viendo así desde el comienzo. El en qué consiste la validez misma, o sea, eso que llamamos la forma, la forma misma de validez, ya sea de validez conocimiento, ya sea de validez decisión, ¿no? Pero ¿cuál es el contenido del conocimiento? ¿Cuál es el contenido de la decisión? Eso hemos visto es siempre e irremisiblemente contingente. Por lo tanto, la presencia efectiva de concepto, puesto que siempre es la de un concepto o el otro, siempre será la de algo contingente. Siempre será la de algo contingente. Hay en este momento un gato, pero podría no haberlo, ¿no? Hay en este momento un caballo, pero podría no haberlo. Aquello es un barco, pero podría no haber un barco allí. Aquello es una nube, pero podría no haber una nube allí. Por lo tanto, ninguna de esas, o sea, ningún hallazgo de un concepto determinado o de una regla determinada documenta necesariedad alguna, puesto que siempre es una regla contingente. ¿De acuerdo? Siempre es una regla contingente. Lo hemos visto a propósito de las máximas últimamente, que son las reglas en el terreno de lo práctico, y lo hemos visto antes a propósito de los conceptos en el terreno del conocimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, justamente el que sí haya un concepto no documenta ninguna necesariedad de nada, puesto que por definición el concepto que hay siempre es un concepto contingente. ¿Dónde entonces se documenta el que siempre tiene que haber alguno? El que aunque cada uno que hay sea contingente, sin embargo, lo que no es contingente es que haya alguno, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Dónde se documenta eso? ¿Dónde nos encontramos dónde nos rompemos la cara contra la necesariedad misma? O sea, ¿dónde nos encontramos de cabeza? ¿Dónde nos encontramos de cabeza? ¿Dónde nos encontramos de frente con la necesariedad misma? Con el tiene que. Con el tiene que. ¿Dónde nos encontramos de frente con el tiene que? Con el tiene que haber alguna regla y tiene que haber algún concepto. ¿Dónde nos encontramos de frente con el tiene que?
No, repito, no, ahí es donde efectivamente tenemos la regla. Porque esa regla que tengamos siempre será contingente. Y por tanto nunca será un tiene que. ¿No? ¿De acuerdo? Nunca será un tiene que. Siempre será yo he actuado de esta manera, pero podría haber actuado de otra. O esto es una nube, pero podría no haber ninguna nube ahí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Por tanto, no será el encontrarse de cabeza con el tiene que, el encontrarse de frente con el tiene que, nunca será, el encontrarse de frente con el tiene que haber, nunca será precisamente cuando hay, precisamente cuando lo tenemos. Porque cuando lo tenemos, eso que tenemos es por definición contingente, no es un tiene que. Tiene la otra posibilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando no encontramos la regla? Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no es posible? Cuando no es posible. Situación que quizá nunca es definitiva, pero bueno, podemos asumir que quizá pudiera serlo, o sea, que quizá pudiera, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Con qué nos encontramos cuando nos encontramos de frente con una figura para la cual no conseguimos, por más vueltas que le demos, formular una regla de construcción, ¿no? Para la cual no conseguimos dar la receta, por así decirlo, ¿no? ¿Está claro? ¿Qué sucede cuando nos encontramos con una figura, con una configuración delante, ¿no? ¿De acuerdo? Con una configuración para la cual precisamente no encontramos la regla, no encontramos la receta, ¿no? Una figura para la que no se encuentra la regla de construcción, ¿no? Una figura para la que, digamos, se puede seguir indefinidamente buscando, y de hecho se sigue indefinidamente buscando, y sin embargo no se encuentra la regla de construcción. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, pues pasa algo que implícitamente ya he dicho, ¿no? Que es que la única manera que hay de reconocer esa situación, la única manera que hay de reconocer esa situación de no se encuentra la regla, la única manera que hay es precisamente el seguir buscándola. ¿De acuerdo? Es precisamente el seguir buscándola. Y no hay nunca, bueno, no se encuentra, apagamos la luz, ¿no? Eso no lo hay, eso no lo hay. Solamente el único sentido que tiene eso de no se encuentra la regla es el de que seguimos interpretando e interpretando e interpretando y nunca encontramos una interpretación que sea la definitiva y absolutamente convincente y que excluya toda otra. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Así que esa situación es posible en principio, es posible en principio la situación de encontrarse una figura para la cual no se puede, o sea, no se consigue averiguar la regla de construcción, ¿no? No se consigue averiguar la receta, digamos, ¿no? Entonces es una figura para la cual no se consigue averiguar la receta. Esto es posible, pero ¿en qué consiste exactamente? Es posible, pero ¿en qué consiste exactamente? No en llegar a la conclusión de que no y punto, ¿no? Sino en seguir buscando, y seguir buscando, y seguir buscando, y seguir buscando. Es decir, digamos, es una figura cuya interpretación no llega jamás a un resultado absolutamente convincente, y por eso hay que seguir interpretando, hay que seguir interpretando, ¿no? O sea, es una figura susceptible de una exégesis, exégesis quiere decir buscar la regla, buscar el concepto al que corresponde, ¿no? Susceptible de una exégesis que siempre sigue, ¿no? Que siempre sigue. ¿De acuerdo? Si en un momento dado la exégesis hubiese terminado, entonces ya se habría roto también, el interés que tiene esa figura para nosotros en este contexto, porque entonces ya no sería una figura para la cual no se encuentra la regla, sino que la habríamos encontrado y punto, ¿no? Y entonces ya sería como lo del gato, la nube, el barco y lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Si en algún momento, digamos, esa interpretación continuada de esa figura llegase a un punto final, dijésemos, bueno, pues ya le hemos encontrado la receta, entonces en ese momento esa figura pasaría a ser una figura trivial, como el gato, el círculo, la nube y el barco, ¿no? Pasaría a ser una figura trivial y volvería a ocurrir eso de que ya no nos documenta necesariedad alguna, porque ya sí, ahí habría un concepto, pero sería, como todos, un concepto continuo.
Y por tanto sería algo que sería lo mismo que allí hay un tal, pero también podría no haberlo. Y por tanto ahí no se documenta ninguna necesariedad, sino una contingencia más. ¿De acuerdo? Una contingencia más. Esa figura extraña a la cual hemos llegado, a la cual pues continuadamente no se le encontraría la regla que la construye, a la cual continuadamente no se le encontraría la receta, digamos. Efectivamente, documenta el que siempre tiene que haber alguna regla y siempre tiene que haber algún concepto, porque la única manera, efectivamente, de reconocer esto de que ahí no lo encontramos es seguir buscándolo. Seguir buscándolo y seguir buscándolo y seguir buscándolo. Pero claro, si la única manera de no tenerlo es seguir buscándolo, ahí sí que estamos reconociendo que tiene que haberlo. Pues seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Pues es decir, que ahí sí se documenta el tiene que haber alguna regla y tiene que haber algún concepto. Ahí sí se documenta, puesto que la única manera de encontrar que no lo hay es seguir buscándolo. Si la única manera de reconocer que no lo hay es seguir buscándolo, entonces sí se está afirmando que tiene que haberlo, ¿no? Que tiene que haberlo, ¿no? ¿De acuerdo? Si no es cerrar el kiosco, ¿no? Sino que es seguir buscando, entonces ahí sí se está reconociendo un tiene que haberlo, ¿no? Un tiene que haberlo. Por tanto, ese tiene que haber regla, no se reconoce en el caso en que la hay. Porque cuando la hay siempre es contingente, y por tanto no es un tiene que. En cambio, sí se reconoce en el caso en que no aparece la regla. En el caso en que no aparece la regla, y además en que continuadamente no aparece y sigue sin aparecer, ¿no? ¿De acuerdo? Y solo mientras sigue sin aparecer. ¿Por qué se reconoce? Pues porque, en efecto, la única manera de que no aparezca es la necesidad de seguir buscándola, ¿no? Con lo cual ahí sí estamos asumiendo el tiene que, ¿no? El tiene que, ¿no? Ahí sí estamos asumiendo el tiene que. Y además, curiosamente, solo sirve para esto, esa situación, solo sirve para documentar el tiene que haberla, mientras no se la encuentra. En el momento en que la encontrásemos, ya habría perdido toda utilidad o todo significado en este contexto, esa figura. Pasaría a ser una figura trivial, como la del barco, la nube, lo otro. Pasaría a ser, sí tendríamos la regla, pero sería una regla tan contingente como las otras, y por lo tanto seguiría sin documentar ningún tiene que. Ningún tiene que. O sea, sería como, el descubrir finalmente la regla, pues sería como, digamos, descubrir el truco a un mago, ¿no? Ya no tiene gracia, ¿no? Algo de ese tipo, ¿no? A partir de ese momento. Bueno, lo que Kant, o sea, del mismo modo que Kant, cuando ha hablado de conocimiento, ese factum que hemos dicho que efectivamente al cual se refería ese análisis, que es el que siempre ya tenemos la noción de la distinción entre válido y no válido, etcétera, pues eso lo identifica pues, como la ciencia físico-matemática, etcétera, etcétera, ¿no? Y del mismo modo, pues cuando habla de decisión, pues eso lo identifica, cuando habla de decisión y descubre todo eso que descubre hablando de la decisión, pues eso lo identifica con la conducta y su posible autoenjuiciamiento, ¿no? Con la conducta y su posible autoenjuiciamiento, con la conducta y el problema, de comillas, ético, ¿no? ¿De acuerdo? Pues igualmente esto que acabamos de descubrir ahora, de la figura, esto que acabamos de descubrir ahora de la figura a la que no se le encuentra por más que se busca la regla de construcción y que precisamente por eso da lugar a un proceso de interpretación que no termina nunca, que es continuadamente fecundo, pero continuadamente fecundo precisamente porque fracasa continuadamente, ¿no? Y por eso sigue siendo productivo, porque sigue fracasando, ¿no? ¿De acuerdo? Eso lo identifica, hasta también eso se identifica con algo, es decir, esa figura, dice, ¿qué es lo que en principio entendemos? Si es que entendemos algo, claro está, por figura bella, por figura bella. Es decir,
mismo modo que lo primero era la crítica de la razón pura y lo segundo a nivel de edición era la crítica de la razón práctica, esto que estamos mencionando ahora es la crítica del juicio estético, ¿no? O sea, digamos, no toda la crítica del juicio, sino la primera mitad de la crítica del juicio, ¿no? Ahí se trata de algo, o sea, de lo que se trata en la crítica del juicio estético es, bueno, pues esa confrontación entre lo que se había obtenido en la crítica de la razón pura y lo que se había obtenido en la crítica de la razón práctica, ese constatar ese supuesto común, y entonces preguntarse por del mismo modo que hay un factum que documenta lo cognitivo y un factum que documenta lo práctico, en donde se documenta ese fondo común, esa exigencia general de conceptualidad o de regularidad. Entonces la respuesta es de este tipo, es decir, en aquella situación en la cual a la figura dada precisamente no se le encuentra la regla, ¿no? Precisamente no se le encuentra la regla, por eso no se tiene una respuesta unívoca a la pregunta de ¿qué es eso? No se tiene una respuesta unívoca a la pregunta de ¿qué concepto, qué regla, qué predicado le corresponde a eso? No se tiene una respuesta unívoca como si se supone que hay que tenerla en aquello de si es barco o es nube, ¿no? Aquí no. Aquí no se tiene una respuesta unívoca, no se tiene una respuesta unívoca, pero el no tener una respuesta unívoca, ¿en qué consiste? Pues precisamente que hay que seguir buscándola y hay que seguir buscándola y hay que seguir buscándola, ¿no? O sea, en eso de la exégesis conceptual que no termina nunca, ¿no? Que no termina nunca, que es continuadamente fracasada y por eso continuadamente fecunda, ¿no? Bueno, vamos a ver, fijaros en una cosa, esto tiene la siguiente consecuencia, puesto que ahí, digamos, no se cumple la univocidad, es decir, no pasa como lo de es barco o es nube, sino que ahí pues se sigue y se sigue, o sea, naturalmente en lo de es barco o es nube, que vimos en su momento, por supuesto ahí había una duda, pero la duda era simplemente de datos, es decir, se supone cuando estamos en eso de o es barco o es nube, eso era conocimiento. ¿Y qué quiere decir lo de que era conocimiento? Lo de que era conocimiento quiere decir que se supone que eso de si es barco o es nube, pues digamos se despejará en cuanto podamos ver más de cerca, tengamos más datos sensibles o algo así. Por tanto, no es una duda de Suyo, o sea, no es que la figura de Suyo no tenga una interpretación unívoca, sino simplemente que nos faltan datos, nada más, o sea, mirar más de cerca, por así decirlo, y nada más, ¿no? En cambio ahora estamos hablando de la posibilidad de que el problema no esté motivado, porque la no univocidad no sea accidental, es decir, no esté motivado por una carencia de datos, por un que haya que mirar más de cerca, o algo por el estilo, sino que haya un problema de dificultad intrínseca de la figura misma, ¿no? Es un problema intrínseco a la figura misma, que la figura tenga esa particularidad de ser, digamos, ilimitadamente escurridiza, hasta donde hemos podido ver, ¿no? Ilimitadamente escurridiza, o sea, de que la figura tenga la particularidad de burlar los intentos de interpretación, ¿no? ¿De acuerdo? De burlar los intentos de interpretación, ¿no? No sabemos hasta qué punto, pero en el momento en que ya no los burlase, pasaría a ser una figura trivial, ya no sería bella. Entonces, ¿de acuerdo? Ya no sería bella, pasaría a ser una figura trivial. ¿De acuerdo? En el momento en que ya no los burlase, ya no sería bella, pasaría a ser un barco o una nube o lo que fuese, ¿no? En el momento en que se llegase a una interpretación unívoca que excluyese cualquier otra, eso ya no sería una figura bella. ¿De acuerdo? En el momento en que se llegase a una interpretación unívoca que excluyese cualquier otra, eso ya no sería una figura bella, sería una figura trivial, ¿no? Como el barco, la nube, la silla, la mesa, el trabajo, ¿no? Sería una figura trivial. Bueno, entonces esto tiene la connotación siguiente, Tiene la connotación siguiente, cuidado, atended a lo que sigue ahora. Puesto que no hay univocidad, puesto que no hay eso de o es barco o es nube, sino que hay un seguir siempre interpretando, ¿no? Y la mayor seriedad de una interpretación se demuestra en la mayor fecundidad de su fracaso, ¿no? ¿De acuerdo? En que su fracaso sea menos trivial, puesto que no hay por lo tanto un predicado, digamos, ahí tenemos un es,
Y en el es nos quedamos, ¿no? ¿De acuerdo? En el es nos quedamos, ¿eh? Lo que vendría detrás, barco, nube, lo que sea, eso es lo que sigue siempre, digamos, pendiente de interpretación, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí es donde se instala. O sea, precisamente por eso se vuelve relevante el es mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Precisamente por eso se vuelve relevante el es mismo, que en efecto, el es mismo no expresa otra cosa que la propia exigencia general de regularidad o de conceptualidad, ¿eh? ¿De acuerdo? El es mismo no expresa otra cosa, que el que aquí tenga que venir algo, que el que aquí tenga que venir algún concepto, es decir, alguna regla, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eh? Y acabamos de decir, eso se vuelve relevante, eso ocurre, eso se constata, eso se documenta, justamente cuando no aparece la regla, ¿eh? Cuando la regla continuadamente no aparece, ¿eh? Y se constata en esa situación. ¿Por qué? Pues porque el que no aparezca consiste ni más ni menos en que hay que seguir buscándola, ¿no? Y por tanto se está estableciendo que sí que tiene que haberla, ¿no? Que sí que tiene que haberla, digamos, aunque no la haya, es decir, aunque se siga indefinidamente sin encontrarla, ¿no? Bueno, o sea, digamos, nos quedamos bloqueados en el es, ¿eh? Nos quedamos bloqueados en el es sin poder poner ni uno ni otro predicado, ¿eh? Nos quedamos bloqueados en el es sin poder poner ni uno ni otro predicado, y por eso se vuelve relevante, por decir, el es mismo, que es la propia exigencia de que haya alguna regla, algún predicado, algún concepto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, eso también quiere decir, evidentemente, que el es, por así decir, no se cumple, ¿de acuerdo? Que el es no se cumple, puesto que no, o sea, no se puede completar el juicio. El es no se cumple. El es no se realiza, por así decirlo. O sea, se vuelve, como ya hemos dicho al comienzo de esta misma posición, no se cumple, y precisamente por eso se vuelve relevante, ¿eh? Precisamente por eso se vuelve relevante, porque no se cumple. Porque no se cumple quiere decir no se realiza, es decir, no hace aquello que de suyo tendría que hacer, que es introducir un predicado, ¿no? Introducir una interpretación, una regla, un concepto, ¿no? O sea, introducir algo que vendría a continuación. Entonces el es no se cumple, el es, por así decir, fracasa, ¿eh? Al quedarse en sí mismo, al quedarse bloqueado en sí mismo, sin introducir un concepto, un predicado, una regla, eso quiere decir que no se realiza, ¿no? Que digamos, es relevante, es ahí donde se constata, es ahí donde es relevante, es ahí donde es un facto, pero lo es precisamente porque no se cumple, porque no se realiza. Cosa muy normal, ¿eh? Todo el mundo sabe que el suelo, por ejemplo, se vuelve relevante en el momento en que perdemos pie, ¿no? Mientras no perdemos pie no nos damos cuenta de que hay suelo, ¿no? Simplemente pisamos, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, ¿no? No nos damos cuenta del aire que respiramos mientras respiramos tranquilamente. Cuando empezamos a ahogarnos, pues simplemente nos damos cuenta de que hay una cosa llamada aire, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo mismo pasa aquí, es decir, se vuelve relevante en el momento en que falla. Se vuelve relevante en el momento en que falla. Se percibe esa exigencia general en el momento en que pues no parece que se la pueda cumplir, y sin embargo se mantiene como exigencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto quiere decir lo siguiente: el es no se realiza, y por lo tanto ahí en cierta manera no hay ente, no hay cosa, ¿no? ¿De acuerdo? No hay ente, no hay cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que ente es aquello que es, ¿no? ¿De acuerdo? Y sí, pues suena eso, ¿no? Ente es el partir. Ente es una palabra bárbara, es una palabra, es una palabra latina, pero es un monstruo lingüístico, ¿no? Inventado tardíamente, pero que en todo caso pretende en la jerga de los filósofos, ¿no? Pues hacer con respecto al verbo ser la misma función que amante hace con respecto al verbo amar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ente es aquello que es, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, aquello que tiene unos predicados, puesto que es, quiere decir es tal o es igual, ¿no? ¿De acuerdo? Ente es aquello que es, por lo que se dice unos predicados, aquello a lo cual se aplica uno u otro concepto, por lo tanto, aquella figura a la cual se aplica una u otra regla, ¿no? ¿De acuerdo? Una u otra regla. Por lo tanto, ahí se produce un fallo del es mismo. El es mismo no se realiza, y por lo tanto ahí no hay ente, ¿no? Propiamente. O sea, no hay, en sentido muy estricto, cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Cosa, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí precisamente, o con eso relaciona Kant, que bueno, efectivamente, en el caso de la figura bella, resulta que no hay cosa, por eso le estamos llamando figura, ¿no? Le estamos llamando figura y no cosa, ¿no? Estamos diciendo la figura bella, no la cosa bella, ¿no?
¿De acuerdo? La figura bella, no la cosa bella, ¿no? ¿Está claro? Porque cosa es un sinónimo menos pedante de ente, por ejemplo, de aquello que es, de aquello que tiene un ser determinado, de aquello que o es barco o es nube, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? Lo estamos llamando figura bella en vez de cosa bella, porque cosa implica que en efecto sea, y por tanto que haya una regla, que haya un predicado, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, ahí, en el caso de la figura bella, es que, por así decir, no llega a ser cosa, se queda en figura, ¿no? De ahí la conexión entre belleza y cosas como representación, ficción, etcétera, ¿no? De ahí el que efectivamente lo que es bello efectivamente no sea la realidad de la cosa, sino su figura, De ahí, por ejemplo, pues eso tan socorrido de puede ser bello un asesinato, porque no es el asesinato, sino la figura, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Entendido? No es el asesinato, sino la figura, ¿no? ¿Entendido? Es decir, no, estamos hablando de algo que es meramente figura, no cosa, ¿no? De ahí la conexión con representación, ficción, etcétera, ¿no? Por otro lado, es figura, no cosa, es figura, no cosa, digamos, es figura, no cosa, concuerda, está en coherencia con eso de que estemos hablando de un fondo común a lo cognoscitivo y a lo práctico, que no es de suyo ni cognoscitivo ni práctico, ¿no? Porque eso quiere decir, efectivamente, ya lo hemos dicho, que no es que estemos introduciendo una tercera forma de validez, ¿está claro? O sea, no es que además de la validez cognoscitiva y de la validez práctica haya un tercer modo de validez, un tercer tipo de cosa, un tercer modo de discurso válido, pues digamos, por lo tanto, un tercer modo de univocidad, de esto sí y aquello no, ¿no? Y no se ha introducido ningún tercer modo de univocidad, sino que se ha penetrado en un sustrato común a los dos que hay, que son el cognoscitivo y el práctico, ¿no? ¿De acuerdo? No se ha introducido ningún tercer modo de univocidad, no se ha introducido ningún tercer modo de univocidad, es decir, de validez. Identifico univocidad con validez, porque univocidad quiere decir que o es así o es asá, y eso es lo mismo que tenemos por validez, ¿no? Que o es barco o es nube, o vale o no vale, o lo hay o no lo hay, o sí o no, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es que ahora haya un tercer modo de univocidad, sino que simplemente hemos penetrado en un supuesto común a los dos que hay, sin pertenecer a ninguno de los dos, en algo que es común, que es un supuesto común a los dos modos de validez que hay, sin pertenecer a ninguno de los dos, pero claro, sin pertenecer a ninguno de los dos quiere decir sin ser validez alguna, ¿no? Por eso no es cosa, sino figura, bueno, sino figura. No es cosa, sino figura. Que es exactamente lo mismo que decir que no tiene una interpretación unívoca, sino que seguimos buscando la regla, y esta situación solo se mantiene mientras en efecto no se encuentra, pese a todos los esfuerzos, ninguna regla que sea efectivamente convincente para generar eso. Bueno, pues naturalmente tenemos más cosas que decir de Kant. Mi mayor problema, como ya he dicho el primer día, el problema obsesivo es la administración del tiempo, ¿no? Del tiempo de porque ya expliqué el primer día que pasaba con esto del reparto de materia entre moderna 1 y moderna 2 y estas cosas, ¿no? Mi mayor problema es la administración del tiempo. De todos modos, tenemos todavía algunas cosas que decir de Kant, pero probablemente las cosas que nos faltan por decir, bueno, excepto el tránsito que efectuaremos ahora en los minutos inmediatos, las cosas que nos faltan por decir de Kant, algunas de cierta importancia, por razones de economía del tiempo, es decir, por razones de cifras en el concreto en el que se puedan decir con el mayor ahorro posible de tiempo, probablemente las diremos de manera retrospectiva desde alguna situación histórica algo posterior, ¿no? O sea, diciendo, no, pues esto Kant nos hubiera dicho que, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Simplemente porque pienso, y por supuesto a lo mejor me equivoco, ¿no? Bueno, que de esta manera en el conjunto de la marcha del curso, digamos, evitaremos algunas repeticiones y por lo tanto ahorraremos tiempo.
También hay alguna cosa concreta a propósito de algún problema, que no sé si a alguien se le ha ocurrido, algún problema que es también un problema de coherencia sistemática, no como este de la figura bella, pero que también es un problema de coherencia sistemática. O sea, hay otro problema de coherencia sistemática que no he tocado hasta el momento, ¿no? Hay otro problema de coherencia sistemática que hasta el momento no he tocado y que a lo mejor a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, yo por mi parte lo tocaré, pero en una clase práctica, porque si no nos empezaríamos otra vez a liarnos y seguiríamos con Kant a lo mejor hasta dentro de otras 2 o 3 semanas, y esto ya no sería viable desde el punto de vista de la distribución de materia. Pero id pensando que otro problema de coherencia sistemática hay, porque sí hay un problema de coherencia sistemática pendiente, no formulado por mí, que me lo he callado, digamos, pícaramente, ¿no? Pero que sí que es un problema de coherencia sistemática. Y que además efectivamente da lugar a algún desarrollo determinado por parte de Kant, ¿no? Pero bueno, de eso o hablaremos en una clase práctica o remitiremos a ello desde algún momento posterior del curso, o bien ambas cosas, ¿no? Ya se irá viendo, ¿no? Entonces, el paso siguiente, el paso inmediato, es la cuestión siguiente. Vamos a ver, ¿qué problemas dentro de lo que hemos visto de Kant? ¿Qué problemas dentro de lo que hemos visto de Kant? ¿Qué problemas, qué inestabilidades, por así decir, dentro de lo que hemos visto de Kant? No serán exactamente contradicciones, pero sí serán inestabilidades. Dentro de lo que hemos visto de Kant, ¿qué problemas, digamos, ponen en marcha un desarrollo ulterior a partir de Kant, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se produce en lo que hemos expuesto de Kant? ¿Qué es lo que se produce, digamos, que es como mínimo muy difícil de mantener, o muy difícil de asumir, y que por lo tanto va a dar lugar a que se intente arreglarlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué problema se produce en lo que hasta aquí hemos expuesto? O sea, por de pronto, ¿qué problema se produce que vaya a motivar un desarrollo interior, que vaya a motivar que la cosa emocional, que vaya a motivar que después haga falta un ciclo, ¿no? Y nada más, ¿no? Por de pronto lo siguiente, eso es lo que hemos insistido tantas veces, de que el contenido siempre es contingente, que por otro lado, de entrada nos parece muy razonable, a lo mejor, ¿no? El contenido siempre es contingente, es decir, siempre lo que hay podría no haberlo, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre, digamos, lo que constituye necesariedad, lo que es de antemano válido para todos los casos posibles, es aquello que no es contenido alguno, sino simplemente lo que valida los contenidos como tales, o sea, lo que hace de un contenido un contenido, ¿no? Por tanto, lo único fijo es no válido alguno, o sea, no entidad válida alguna, ¿no? O sea, no válido alguno, sino solamente en qué consiste la validez, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Si queréis decirlo así, lo único fijo es, lo único seguro es, lo único que no podría no ser, es no ente alguno, sino solo el en qué consiste ser, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos decirlo así también. No ente alguno, no ente alguno, sino solamente el en qué consiste ser. O si queréis decirlo así, no algo que hay, sino solamente el en qué consiste el haber, ¿no? Esto quiere decir, evidentemente, que entonces todos los contenidos, todos los esto, aquello, lo de más allá, son irremisiblemente contingentes, ¿no? Son irremisiblemente contingentes. Todo lo que hay es contingente. Lo único que es fijo es en qué consiste haber, ¿no? En qué consiste haber, ¿no? Pero todo lo que hay es contingente. Lo único que es fijo es en qué consiste ser, pero todo lo ente es contingente. Por lo tanto, es contingente todo aquello, digamos, de lo que se habla, ¿no? Todo aquello de lo que se trata, ¿no? Todo aquello de lo que se trata. Porque lo que es necesario no es nunca algo de lo que se habla, sino la posibilidad misma del hablar, ¿no? ¿De acuerdo?
En realidad, claro, en una clase de filosofía hablamos de ello, pero es que efectivamente ya sabemos que la filosofía es esa tradicional impertinencia de pretender decir acerca del decir mismo, ¿no? En vez de decir acerca de cosas, ¿no? Bueno, eso ya es una cosa que llevamos encima y que puede discutirse en otros contextos, ¿no? Puede discutirse en otros contextos. Pero es que una clase de filosofía evidentemente no es un modelo de pertinencia en el decir, es siempre impertinente en ese sentido, es decir, que no dice cosas, sino que dice el decir, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de Kant resulta que justamente lo único que es necesario, lo único que es fijo, es justamente eso que está dicho de esa manera impertinente, ¿no? Pero en cambio cualquier cosa que se pueda pertinentemente decir es contingente. Es contingente. Cualquier contenido es contingente. La gravedad que esto tiene es la siguiente. Si es contingente, eso quiere decir, y supongo que algo de esto habéis estudiado en la Moderna 1, ¿no? Seguro que algo os suena, no sé si muy bien o muy mal, pero o solo medio bien, pero no es, o sea, quizá no tenga demasiada importancia para lo que ahora tenemos que introducir. Si es contingente, todo lo que es contingente en términos absolutos sigue siendo siempre dudable. Es decir, si es contingente, bueno, además lo hemos recordado a propósito de Kant, lo hemos recordado a propósito de Kant el primer día, ¿no? Cuando hablamos de verdades necesarias y verdades contingentes, dijimos que una de las cosas, y además fue lo que utilizamos para salir de ese atolladero, que lo de que sean contingentes quiere decir que son siempre eventualmente corregibles, ¿no? Que aquello de que siempre podemos despertarnos del sueño o caer de la higuera, ¿no? ¿De acuerdo? En todo caso, esto viene de muy atrás, en la filosofía, que viene del comienzo mismo de la filosofía moderna. Es decir, lo que es contingente es siempre dudable, o sea, nunca está definitivamente confirmado, porque puesto que es contingente, nunca podemos considerar como imposible que estemos en un sueño, en una alucinación o algo así. Eso nunca queda definitivamente excluido, ¿no? Nunca queda definitivamente excluido. Entonces vamos a ver. Todos los contenidos son contingentes, quiere decir todos los contenidos son siempre irreduciblemente dudables, ¿no? O sea, son siempre irreduciblemente dudables. Entonces, vamos a ver. Nadie discutiría, porque esto es un problema, nadie discutiría que de hecho es así. Nadie, ni ningún filósofo, ni ninguna persona normal en sus cabales, discutiría que de hecho esto es así. O sea, como cuestión de hecho, casi diría como cuestión de situación psíquica, mental de la persona X en el momento Z. ¿De acuerdo? O sea, nadie discutiría que de hecho es así. Que de hecho es así como situación mía, de fulano, del otro, de más allá. Como eso que reiteradamente a lo largo de este curso hemos llamado psicología. Nadie discutiría que a ese nivel efectivamente es así. Pero el que sea así a ese nivel es completamente irrelevante, porque el que sea así a ese nivel es una tautología. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Un A igual a A, un A es A. Es una tautología porque es que el nivel mismo en cuestión significa eso, significa el estado mental de fulano, zutano o perengano en el momento X, Y o Z, independientemente de si tienen razón o no, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto eso, de que a ese nivel todo es dudable, ocurre no solamente con los contenidos contingentes, sino incluso con lo necesario si lo hubiere. Es decir, el hecho de que las matemáticas, por ejemplo, sean a priori, no impide que yo me pueda equivocar en un cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, a ese nivel de actuación de hecho de los sujetos psíquicamente existentes, claro que todo es contingente, claro que todo es... claro que todo es siempre dudable, hasta en aquello que de suyo es absolutamente necesario y a priori, como la matemática, pues puede suceder que nos equivoquemos en las cuentas, o puede suceder, o por ejemplo, evidentemente la lógica es absolutamente cierta y sin embargo cometemos errores lógicos, a veces, ¿no? Y hasta que no nos damos cuenta no los corregimos, ¿no? Y nunca podemos estar seguros de hecho, no haber cometido errores. Por lo tanto, esto es, o sea, esa constatación, a ese nivel, digamos, histórico, individual, psicológico, a nivel de puro hecho histórico de las personas, ¿no? A ese nivel es por completo irrelevante. A ese nivel no la discutiría nadie, esa constatación,
Lo que pasa es que es irrelevante. Es irrelevante porque ni siquiera se refiere solo a lo contingente. No, eso vale también con lo necesario, ¿no? El que las matemáticas sean necesarias no impide que nos podamos equivocar en un cálculo, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es una tautología, eso no significa nada. Pero es que Kant no ha pretendido, ya hemos dicho, no ha pretendido hablar de eso, no ha pretendido hacer psicología. ¿De acuerdo? Toda la averiguación de Kant, toda la averiguación de en qué consiste la validez, que es lo a priori, para todo lo a priori válido, para todo contenido válido, esa averiguación de Kant no se refiere a ese operar contingente del individuo particular, a esa especie de psicología o biografía de que si me puedo o no me puedo equivocar. Evidentemente no se refiere a eso, porque si se refiere a eso tampoco podría decir que son necesarias las matemáticas. Acabo de decir también eso, también en los cálculos nos equivocamos a veces, ¿no? No se refiere a eso, sino que se refiere a la validez de suyo, a la validez de suyo, ¿no? ¿De acuerdo? A la validez de suyo. Y entonces sí, efectivamente, es un problema. Es un problema el que también ahí encontremos una insuperable dubitabilidad, que lo sea no solamente por los defectos que pueda tener este cognoscente o aquel cognoscente o aquel otro cognoscente, sino que lo sea también de suyo, por la validez misma. Eso sí que es un problema. Kant nos dice, en todo caso es evidente, aunque no nos lo dijese, que no está haciendo psicología, que no está hablando del funcionamiento de mi mente o del funcionamiento de las mentes humanas en general, sino que está hablando de la validez de la cosa en sí misma, ¿no? ¿De acuerdo? Está hablando de la validez de la cosa en sí misma. Precisamente por eso admite que ciertas proposiciones sí pueden tener carácter necesario, que no podrían ser de otra manera, ¿no? Pero los contenidos, en general, todo aquello que es contenido, que no es forma, todo aquello que es ente y no en qué consiste ser, resulta ser incluso de suyo dudable, incluso de suyo dudable. O sea, resulta ser como una duda que es insuperable, no solamente de facto, sino también de jure, digamos. De facto y de jure quiere decir, en este caso dice lo psicológico y lo de validez en sí misma, ¿no? Respectivamente, ¿no? Vamos a ver, esto es grave por lo siguiente. Porque incluso cuando reconocemos eso de que siempre podemos equivocarnos en lo contingente, o incluso de que siempre podemos equivocarnos sin distinción de contingencia necesaria, cuando decimos eso de que siempre podemos constatar que nos habíamos equivocado y tener que corregir incluso un cálculo matemático, esto de equivocarnos lo entendemos en el sentido de que siempre podemos haber pensado la cosa de una manera distinta de como la cosa de suyo es. Por lo tanto, el equivocarnos lo entendemos con relación, lo entendemos con respecto a o con referencia a cómo es la cosa de suyo, a una validez de suyo, ¿no? A una validez de suyo, ¿no? Con lo cual, estamos suponiendo que de suyo sí que hay una fijeza. De suyo sí que hay una fijeza. Es decir, que yo podré seguir teniendo siempre la duda de si me he equivocado al pensar que esto es así, y que ahí permanecerá siempre un margen de duda, pero que esto de suyo o es así o no es así y punto, ¿no? Es decir, que ahí en el de suyo sí que hay determinación absoluta, ¿no? ¿Está claro? Es decir, cuando asumimos la posibilidad de equivocarnos, y por lo tanto la dubitabilidad, eso por decirlo, lo contraponemos como situación de imprecisión, de indeterminación, de duda, a una situación que sería lo que llamaríamos la cosa misma, en la que sí que, o sería, o no sería, y punto, no habría difuminación, ¿no? No habría difuminación, ¿no? Es decir, la cosa misma sería aquel punto en el que fuera de mí, ciertamente, pero las dudas estarían despejadas, ¿no? Las dudas estarían despejadas. La cosa misma sería el es o no es, el o es o no es. Por lo tanto, esa incertidumbre de facto, esa incertidumbre de hecho, la pensamos siempre contraponiéndola a una certidumbre de suyo, de jure, certidumbre en la validez misma,
en la validez misma. Con lo cual parece que efectivamente no nos podemos escabutir de admitir que cualesquiera que sean las dudas que nosotros podamos tener, sin embargo, de suyo hay definición. Sin embargo, el proceso, sin embargo, lo que hemos visto en Kant es que la dubitabilidad pertenece al ser mismo de la cosa. La dubitabilidad pertenece al ser mismo de la cosa, porque hemos dicho, Kant no está haciendo psicología, está averiguando en qué consiste la validez misma de lo que es válido. Y ahí hemos encontrado contingencia y por tanto dubitabilidad, ¿no? Contingencia y por tanto dubitabilidad. Por tanto, parece como que la dubitabilidad y por tanto la indefinición pertenece al ser mismo de la cosa, lo cual es un problema, porque precisamente eso de que la indefinición parezca pertenecer al ser mismo de la cosa es ciertamente un problema, porque parece en principio que ser significa precisamente definición, ¿no? Claro, ser significa ser A o ser B o ser C, o sea, ser precisamente lo que se es y no otra cosa, ¿no? Parece que ser significa precisamente definición, y sin embargo, siguiendo a Kant, pues parece como que en el ser mismo de la cosa hay una insuperabilidad de la indefinición. Bueno, seguiremos la próxima clase porque me tengo que ir, porque ya me están esperando. Bueno, seguiremos en la próxima clase, aunque esto del final ha quedado un poco precipitado, evidentemente. Bueno, pues no os preocupéis, ya se aclarará en los primeros minutos de la clase siguiente, porque ahora tengo que irme porque